Bueno, vamos a hablar unos minutitos de referencias a objetos, igualdad e identidad. Como decía el famoso tecnólogo Juan Carlos Charla Pequeña, no es lo mismo ser igual que ser el mismo. Tan famoso se hizo que en Estados Unidos le decían Juan Carlos Smalltalk. Bueno, pero eso es otra historia. Vayamos al grano. Algo que nos cuesta bastante cuando empezamos a trabajar en objetos es recordar que todo lo que tenemos son referencias a objetos, punteros a objetos. Los parámetros son punteros, las variables son punteros, las variables de instancia son punteros. Hagamos un par de ejemplitos. Voy a trabajar con dos clases muy simples. La clase persona, que tiene una variable de instancia nombre y un setter nombre dos puntos, y una clase automóvil, que tiene una variable de instancia conductor con un setter conductor. Empiezo a ejecutar esta expresión en un playground con mis dos variables temporales. Estas variables temporales ya sabemos que van a ser punteros, ¿no? Entonces, cuando arranco, el único objeto que existe es Juan. Es un objeto que, por ser literal, este string, ni bien comienza la ejecución de la expresión, ese string ya existe en la memoria. Todavía nada apunta a Juan. Se evalúa esta primera expresión, a la clase persona se le manda el mensaje new, eso crea una instancia de persona que aparece en mi memoria, en la memoria de mi máquina virtual, y cuando esa instancia se asigna a la variable j, lo que tenemos es que j apunta a persona. Luego, a j le enviamos el mensaje nombre con Juan como parámetro. J es la variable que apunta a esa instancia que se había creado, nombre es el mensaje, Juan es el parámetro. Noten que cuando persona empieza a ejecutar el método, el setter, ahora, desde la perspectiva de ese objeto, anObject, que es el parámetro, es un puntero al string Juan. Y lo que hace entonces es, en su variable de instancia nombre, asignar el mismo objeto o apuntar con su variable de instancia nombre al mismo objeto al que apunta la variable temporal o el parámetro object. Cuando el método termina de ejecutarse, entonces, anObject ya no tiene sentido, deja de existir porque el método terminó, pero a ese string Juan se lo está apuntando por una referencia, por un puntero, que es la variable de instancia nombre de esta instancia de persona. Siguiente línea. La clase automóvil recibe el mensaje new, aparece un automóvil una instancia de automóvil en la memoria, y como se asigna a la variable A es un apuntador a automóvil. Luego se envía a ese objeto al que apunta a ese objeto al que apunta al objeto a esta instancia de automóvil, se le envía el mensaje conductor dos puntos y se pasa como parámetro j, es decir, paso como parámetro el objeto que está en la otra punta de el puntero j, o la variable o la referencia j. Entonces, la instancia a la que apunta recibe el mensaje conductor dos puntos, comienza a ejecutar su método y en la ejecución del método empieza a existir esta variable temporal, este parámetro object, que apunta al mismo objeto al que estaba apuntando j. A esto se lo conoce el hecho de que este j, que es este j, se transforme en object, se lo conoce como que el parámetro formal se transforma o se conecta con el parámetro real. El parámetro formal es anObject, el parámetro real es lo que envío, ese j. Bueno, sin entrar mucho más en detalle, entonces, mientras esta instancia de automóvil ejecuta el método conductor, anObject está apuntando a esa instancia de persona. Este objeto automóvil entonces dice, en mi variable de instancia, es un apuntador que este automóvil tiene, en mi variable de instancia voy a apuntar a lo mismo que está apuntando este object. Quiere decir, quiero que mi variable de instancia conductor
apunte a lo mismo que apunta a an object, que no es otra cosa que este objeto. Entonces, nos queda algo así después de la ejecución. Noten, tenemos nuestras dos variables externas, que son j y a, y ahora además tenemos las variables o los apuntadores que tienen los objetos para conectar unos a otros, sus variables de instancia. Algunas cosas a pensar acá son, por ejemplo, dado que son todos apuntadores, si yo en algún lado pudiera decir J nombre Pedro, y alguien se fija cómo se llama el conductor del automóvil A, va a ver que cambió el nombre, ahora es Pedro y antes era Juan. ¿Por qué? Porque son todas referencias. Por eso es muy importante tener esto en cuenta cuando yo voy a modificar objetos que me devuelven, objetos que me llegan como parámetro, porque si modifico objetos que me devuelven o modifico objetos que me llegan como parámetro, ese efecto lo va a ver el que me lo envió como parámetro o el que me lo devolvió. Todos son referencias. Bueno, dicho eso, vamos ahora a discutir comparar objetos. Y en nuestros programas nosotros comparamos muchas cosas, comparamos strings, comparamos números. Cuando hablamos de comparar números no solo preguntamos si son iguales o distintos, sino preguntamos si son mayores o menores. Acá estamos hablando de comparar por igualdad o de otra forma especial que es la identidad. Entonces decimos, tenemos dos formas de comparar objetos. Ahora que sabemos que en realidad lo que tenemos en cualquier momento es una variable que apunta a un objeto, entonces lo que decimos es, comparamos referencias a objetos y queremos ver una de dos cosas. Queremos ver si dos referencias a un objeto, por ejemplo la referencia A y la referencia B, la variable A y la variable B, queremos saber si las dos apuntan exactamente al mismo objeto en la memoria de la máquina, entonces hablamos de identidad. Eso en Faro se hace con igual igual, es comparar con el doble igual. En otros lenguajes, por ejemplo en Java, alcanza con un solo igual. Esa es la identidad. Estas dos variables, estas dos referencias que tengo, ¿apuntan exactamente al mismo objeto? La otra forma de comparar, dada dos referencias A y B, es decir, estas referencias apuntan a objetos que son iguales, no necesariamente el mismo. Eso en Faro es un solo igual, A igual B es comparar por igualdad, y en Java hay un método especial que se llama equals, que es ver si A es igual a B. Ahora vamos a ver bien cuáles son las diferencias entre identidad e igualdad. Entonces, hablamos de identidad cuando queremos comparar dos referencias para asegurarnos de que apuntan o ver si apuntan al mismo objeto. El mensaje en Faro es igual igual, lo entienden todos los objetos, probablemente esté implementado en Object, fíjense, y retorna verdadero solamente si el que recibe el mensaje, el receptor, es exactamente el mismo objeto que el que viene como parámetro. Noten que es un mensaje binario, es un mensaje con parámetros que no tiene los dos puntos. Es como el más, como el menos, es un mensaje binario. Miremos dos ejemplos. Por ejemplo, veamos el ejemplo de la derecha primero. Creo una instancia de persona, a esa instancia de persona le envío igual igual con otra instancia de persona. Uno diría, bueno, pero son idénticas porque no tienen nombre, no tienen nada. No, no son idénticas. Podrían llegar a ser iguales, pero no son el mismo objeto. Acá creé uno y apareció en la memoria, acá creé otro y apareció en la memoria. Están en dos lugares diferentes y al primero le digo, ¿sos el mismo que el segundo? No. Veamos otro caso acá a la izquierda. Tenemos dos variables temporales. En la primera variable temporal digo persona new. Aparece un objeto en la memoria. J es una apuntadora a ese objeto. Y luego digo K es igual a J. O K apunta al mismo coso que apunta J. Ahora tengo dos flechas, K y J, que apuntan al mismo objeto. Entonces luego si pregunto, ¿la cosa a la que apunta J es la misma cosa que la que apunta K? Ahí sí tenemos true, porque tenemos dos referencias que apuntan al mismo objeto.
Por lo general uno no hace algo tan loco como esto, pero lo que le termina pasando es que le envían como parámetro, por ejemplo, le dicen, agrega esta película al catálogo, y le envían una película que ya estaba en el catálogo. Entonces, comparo eso que me mandaron, che, ¿esta es la misma que alguna que está dentro del catálogo? Me dice que sí, listo, no la agrego. Esa es una situación en la que uno le viene bien esto de la identidad. El siguiente punto es el de igualdad. Ya no estamos hablando de que sean el mismo objeto, sino que sean dos objetos diferentes y que de acuerdo a algún criterio que nosotros pongamos, sean iguales. Por ejemplo, dos personas son iguales si tienen el mismo nombre, el mismo DNI, la misma dirección, iguales en todos los atributos. Aunque sean dos objetos diferentes, si son iguales en todos los atributos, son iguales. O tal vez a uno le puede alcanzar decir, mira, si hay dos personas que tienen el mismo DNI, no me importa que tengan nombre diferente porque para mí son iguales. La igualdad es un criterio que define el programador. De hecho, por ejemplo, acá el método igual, que lo tomé de la clase persona que acabo de crear, es el método igual, que es con un solo igual, porque es igualdad, no identidad, recibe un parámetro, noten de vuelta, como es binario no tengo que poner dos puntos. Defino un método como si fuera a poner el dos puntos, pero no pongo el dos puntos, es binario. Recibe como parámetro otra persona, que podría ser cualquier objeto. Yo puse otra persona porque tiene sentido solo que me mandes personas. Si no, ya tendría que hacer otros chequeos distintos. Y lo que este método hace es, si el nombre de esa otra persona es igual a lo que tengo en mi variable de instancia nombre, y noten que acá uso igual de nuevo, si el string que esa persona me devuelve cuando yo le mando el mensaje nombre es igual al string que yo tengo en mi variable nombre, entonces eso va a dar verdadero y yo voy a devolver verdadero. Si el string que esa otra persona me devuelve cuando yo le pido el nombre es distinto al que tengo yo en mi variable de instancia nombre, por ejemplo porque uno de los dos es nil, o al menos el mío es nil y el del no, después vean por qué hice esa aclaración, entonces ahí todo esto va a dar falso, quiere decir que el método va a retornar falso. Entonces, con el método igualdad implementado así en la clase persona, veamos dos ejemplos. Si hago persona new igual persona new, yo sé que no son idénticos, no son el mismo objeto, creé dos, pero claramente están recién inicializados, es más, no tienen initialize, así que tienen todo en nil. Cuando entre por acá, la otra persona le vamos a pedir su nombre, nos va a devolver nil, y va a ser igual a nil, que es lo que tengo yo. Entonces va a devolver true. Y veamos qué pasa de este lado, a la derecha. Tenemos dos variables temporales, j y k. En j dejo una referencia a una nueva instancia de persona y le cambio, le pongo su nombre, le digo nombre dos puntos Juan, entonces esa persona en su variable de instancia nombre va a estar apuntando al string Juan. Y creo otra persona a la que apunto en k y le digo tu nombre es Juan, entonces esa persona va a tener en su variable de instancia nombre una referencia a otro string Juan. Los strings, puede haber tantos strings iguales como uno quiera, pero cuando yo le pregunte a J, al objeto que está apuntado por J, le digo, ¿sos igual a K? Como es una instancia de la clase persona, va a usar este método, a la otra persona le va a pedir su nombre, la otra persona le va a decir string Juan, le vamos a decir al string Juan, ¿sos igual a mi string Juan? Y va a contestar que sí. Y bueno, ahí tenemos identidad e igualdad. Hicimos además un repaso y un poco de ejercitación con el tema de referencias a objetos.